Los medios de gracia. Vamos a continuar viendo el segundo medio de gracia que Dios le ha dado a su iglesia y a cada creyente en general. Este es el de la oración. Tanto la lectura de la Biblia como la oración parecen luchar por el título de la disciplina más descuidada en la vida cristiana. A riesgo de sonar simplista, este descuido es la fuente de casi toda enfermedad espiritual que aflige al creyente y a la iglesia en general. Todos están de acuerdo en cuanto a la necesidad de la palabra y la oración, pero a su vez admiten el descuido de alguna de estas disciplinas. El pastor John MacArthur, en su libro A Solas con Dios, nos dice que para el cristiano el orar es como respirar, y esto es cierto, ya que cuando nacemos en la familia de Dios, entramos en una atmósfera espiritual, en la que la presencia y la gracia de Dios ejercen influencia en nuestras vidas. Como creyentes, respiramos de esa atmósfera espiritual por medio de la oración. Entendiendo esto, debemos hacernos entonces una pregunta muy importante. ¿Por qué se nos dificulta tanto orar? Y la razón más obvia es nuestra carne y su obstinada autosuficiencia. Otra razón de nuestra lucha con la oración es nuestra falta de fe. Para exponer lo tonto de nuestra autosuficiencia, solo necesitamos compararnos con el hombre perfecto, el Dios hecho hombre, Jesucristo. Y sin exagerar podemos afirmar que fue un hombre de oración. Sus 3 años de ministerio fueron posiblemente los más ocupados y tediosos jamás registrados, y sin embargo, se destacó como un hombre de oración. Solo en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, vemos que en un solo día nuestro Señor estuvo en actividad constante, y en el versículo 35 nos dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, fue a un lugar solitario y oró. Es importante señalar que esto no debe usarse como una norma para descuidar el sueño o renunciar a la necesidad de descansar, sino solo para demostrar que Jesús reconoció la absoluta necesidad de orar. La vida de oración de Jesús era tan asombrosa que sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. No le dijeron enséñanos a caminar sobre las aguas, a curar enfermos o a predicar, sino enséñanos a orar. Así que dejemos a un lado la fuerza humana y sus débiles recursos y entreguémonos total y persistentemente a Dios en oración. Cuanto menos confiemos en la carne y más nos entreguemos a Dios en oración, más veremos su poder milagroso, obrando en nosotros y a través de nosotros. Seamos hombres y mujeres que estudian constantemente las Escrituras para conocer a Dios, y en base a ese conocimiento, oremos sabiendo quiénes somos ante Dios en Cristo y cuáles son sus promesas para con nosotros.